La lluvia cayó en sábanas, lavando las oscuras calles de la ciudad. Medianoche ya. El negro coche blindado de Marco Moretti cortó a través del aguacero, una bestia silenciosa moviéndose hacia su guarida. Este era su mundo, un mundo de sombras, reglas inquebrantables y consecuencias mortales. Su cuartel general no era solo un edificio, era una fortaleza, una pared de acero y hormigón alrededor de su imperio. Nadie se acercaba a menos que él quisiera. Nadie. Esta noche, Marco estaba cansado. El peso de la ciudad lo oprimía como siempre lo hacía. Él solo quería la tranquilidad de su oficina, un momento para sí mismo antes de que la próxima tormenta inevitablemente estallara. Antonio sostenía el paraguas, protegiendo a Marco del diluvio mientras salía. La mirada de Marco, siempre aguda, barrió la entrada, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Era un hábito, un instinto de supervivencia taladrado en sus huesos. Y entonces se congeló. A mitad de la zancada, sus pies plantados en el pavimento mojado. Antonio, usualmente imperturbable, levantó la vista, sintiendo la repentina quietud de su jefe. Marco no habló. No necesitaba hacerlo. Sus ojos estaban fijos. En los anchos y grandes escalones de su fortaleza personal, escondida en una esquina, había una figura, pequeña, frágil, inmóvil. ¿Qué? ¿Quién es esa? Yo no sé, jefe. Ella no estaba aquí cuando llegamos hace una hora. Nadie la vio acercarse. Marco no esperó. Se movió, su paso mesurado habitual, reemplazado por algo más urgente. Pasó junto a Antonio, pasó junto a las cámaras de seguridad que deberían haber captado todo, pasó junto a las reglas tácitas de su dominio. Caminó directamente hacia la chica, la lluvia comenzando a empapar su caro traje, su paraguas olvidado. Se arrodilló, sus rodillas golpeando el frío y mojado mármol sin que él lo notara. La miró, realmente la miró. Su respiración era superficial, entrecortada. Un leve temblor recorrió su diminuto cuerpo. Su cara, cuando finalmente la vio, estaba rayada con suciedad y rastros de lágrimas, sus pestañas aglomeradas juntas. Era hermosa, incluso en su estado desesperado. Una belleza cruda, indómita que lo golpeó más fuerte que cualquier bala jamás podría. Esto no era solo alguien en la calle. Esto era alguien en sus escalones. Los escalones de un hombre que gobernaba con mano de hierro, que imponía miedo, que se suponía intocable. ¿Cómo? ¿Cómo pudo ella haber pasado su perímetro? ¿Cómo podía ser tan completamente vulnerable, tan completamente expuesta en el único lugar que se suponía impenetrable? Más importante aún, ¿por qué estaba ella aquí? Su fortaleza, construida para mantener el peligro fuera, se había convertido de alguna manera en un refugio para la pura inocencia. Y esa inocencia estaba en grave peligro, no solo por el frío, sino por las mismas paredes que los rodeaban. Una ola de algo que no había sentido en años se estrelló sobre él. Una mezcla de protección, indignación y una escalofriante sensación de familiaridad. Había visto esa mirada antes, ese vacío hueco de alguien completamente perdido, completamente solo. Él conocía ese dolor. Era un fantasma que pensó había enterrado décadas atrás. Mirándola, durmiendo en su umbral, algo cambió profundamente dentro de él. Una fría, olvidada parte de su alma comenzó a doler. Él había pasado su vida construyendo paredes, convirtiéndose en un rey en un juego peligroso. Él creía ser inmune a la debilidad, a la emoción. Él pensó que era inquebrantable. Pero en este momento, mirando a esta frágil chica, sintió una grieta formarse en su armadura, cuidadosamente construida.
Él no sabía su nombre, él no sabía su historia, pero sabía con una certeza que lo sacudió hasta su núcleo, que su vida, su mismo mundo, estaba a punto de cambiar. Él no tenía idea de que esta frágil chica, durmiendo sin saberlo en la guarida del león, no solo tallaría un espacio en su fortaleza, sino que rompería sus defensas y sanaría una herida que él ni siquiera sabía que llevaba. Su supervivencia, su redención, se entrelazarían inextricablemente. Esto no era solo una chica en su umbral, esto era el destino. La lluvia se intensificó, pegando su delgada ropa a su piel. Marco sabía que no podía dejarla allí, ni por un segundo más. El frío la apoderaría, o peor, la persona equivocada podría verla. Su gente, sus hombres, eran leales, pero también estaban entrenados para ser despiadados. Una chica durmiendo en los escalones del jefe era una anomalía, una debilidad que no podía ser explicada. Métela dentro rápidamente. Jefe, ¿dónde? Mis aposentos personales ahora. Haz que María prepare la habitación de invitados y dile que sea discreta. Completamente discreta. Nadie más debe saber que ella está aquí. Entendido, jefe. Marco observó cómo Antonio se movía cuidadosamente, respetuosamente, tratando de levantar a la chica. Pero en el momento en que fue molestada, sus ojos se abrieron de golpe. Eran grandes, de un asombroso tono de azul llenos de terror. Ella retrocedió a toda prisa, apretándose contra la fría pared de piedra. Un pequeño animal asustado acorralado. No, no me toques. Su voz era frágil, cruda, como si no la hubiera usado en días. Cada instinto le gritaba que huyera, pero no había a dónde ir. Estaba atrapada. Marco vio la desesperación en sus ojos, el profundo viejo miedo que no tenía nada que ver con Antonio o él o este edificio. Era un miedo que vivía dentro de ella, un compañero constante. Él recordó esa sensación demasiado bien. Hey, está bien, nadie te hará daño aquí, estás a salvo. No, no, no lo estoy, nadie está a salvo. Ella abrazó sus rodillas más fuerte, su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por un profundo terror interno. Su mirada se movió entre Marco y Antonio, buscando una huida sin encontrar ninguna. Marco vio los moretones en sus brazos, apenas ocultos por las mangas andrajosoas, y una nueva ola de ira protectora lo invadió. ¿Quién le había hecho esto? ¿Y por qué había terminado ella en su umbral? Tienes frío, estás mojada. Necesitamos meterte dentro. Te enfermarás. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Marco sintió una sombría sonrisa tocar sus labios, incluso aterrorizada. Ella tenía un fuego en ella, una chispa de desafío. Él admiraba eso. Recordó un tiempo en que él tuvo esa misma chispa antes de que el mundo intentara apagarla. Él se puso de pie, alzándose sobre ella, pero sus movimientos fueron lentos, deliberados, destinados a tranquilizar. Mi nombre es Marco. Estás fuera de mi casa, mi cuartel general. Quiero ayudarte. Nada más. ¿Ayudar? Nadie ayuda gratis. Sus palabras lo golpearon. Ella tenía razón. En su mundo nada era gratis. Cada favor tenía un precio, usualmente uno elevado. Pero mirándola, temblando, rota, él sabía que sus reglas no se aplicaban. Esto era diferente. Esto estaba más allá del libro mayor, más allá de los tratos. Esta era un alma frágil que necesitaba refugio, y por alguna razón ella había encontrado su camino hacia él. A veces, a veces sí lo hacen. Entra. Solo sal de la lluvia. Podemos hablar entonces. Él extendió una mano, con la palma hacia arriba, una invitación, un gesto de confianza de un hombre que no confiaba en nadie. La chica la miró fijamente,
luego a su cara. El miedo todavía estaba allí, pero un parpadeo de algo más, una esperanza desesperada, comenzó a agitarse en sus ojos. Sus labios se separaron como para hablar, pero ningún sonido salió. Estaba en una encrucijada: quedarse en el frío expuesta al peligro familiar, o arriesgarse a lo desconocido, al hombre poderoso que ofrecía una mano. Finalmente, con una respiración profunda y temblorosa, ella extendió la mano. Sus dedos, helados, rozaron los suyos. Marco sintió una sacudida, no de electricidad, sino de profunda conexión. Era una promesa silenciosa, un entendimiento silencioso. Un nuevo capítulo acababa de comenzar, uno que lo obligaría a confrontar el fantasma de su pasado y quizás finalmente encontrar un futuro que nunca creyó posible. Su fortaleza, una vez símbolo de su poder, estaba a punto de convertirse en algo completamente nuevo. Un santuario, un hogar y el improbable escenario para una historia de amor que desafiaba cada regla. El frío mármol dio paso a lujosas alfombras mientras Marco conducía a la chica adentro. Cada sombra parecía guardar un secreto, cada eco una advertencia. Pero el aire era cálido, un cambio bienvenido del viento helado y la lluvia implacable de afuera. La chica, todavía aferrada a la mano de Marco, se encogía con cada sonido, sus ojos muy abiertos mientras observaba el lujoso pero imponente vestíbulo de entrada. Esto no era un hogar ordinario. Ella sabía eso. Estás a salvo ahora. Esta es María. Ella te cuidará. Una mujer de rostro amable con ojos suaves y cabello de sal y pimienta apareció de una puerta oculta. María había estado con la familia de Marco por décadas. Ella era la única en toda la organización en quien Marco confiaba sus secretos más profundos. Y ahora con esta frágil huésped, ella observó el estado mojado y sucio de la chica, sus ojos llenos de inmediata, no pedida simpatía. «Hola, querida, ven conmigo, vamos a calentarte». La chica dudó, mirando de María a Marco. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire. Marco asintió, un gesto sutil que decía, «confía en ella». Lentamente, con renuencia, la chica soltó la mano de Marco. Sus dedos, ya no helados, todavía hormigueaban por su toque. Fue el primer toque humano que se sintió seguro en lo que pareció una eternidad. «Mi nombre es Ara. Es un nombre hermoso, Ara. Soy María. Ven, vamos a quitarte esa ropa mojada». Mientras María se la llevaba, Marco las observó desaparecer por un largo pasillo. Su mirada se detuvo en la pequeña y menguante figura de Ara. Todavía no sabía su historia, pero cada instinto le decía que era terrible. La forma en que se encogía, la mirada atormentada en sus ojos, los moretones que había vislumbrado, todo pintaba una imagen de dolor y pérdida, una imagen que él conocía demasiado bien. Él casi podía sentir los ecos de su propio pasado en su sufrimiento silencioso. Entró en su estudio, una vasta habitación con madera oscura y libros pesados. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. El calor del vaso en su mano no pudo ahuyentar el frío que la presencia de Ara había traído. Se sentó detrás de su imponente escritorio, usualmente un lugar de poder inquebrantable. Pero esta noche se sentía todo menos poderoso. Se sentía expuesto, vulnerable. ¿Por qué ella? ¿Por qué aquí? Él había construido sus paredes tan altas, hecho su mundo tan impenetrable. Había jurado nunca dejar entrar la debilidad, nunca dejar que la emoción nublara su juicio. Sin embargo, esta chica, esta absoluta extraña, había caminado directamente a través de sus defensas, no con un arma,
sino con una súplica silenciosa que despertó algo largamente enterrado dentro de él. Arriba, en la lujosa suite de invitados, finalmente se permitió relajarse. El agua caliente del baño fue un bálsamo para sus músculos doloridos y espíritu magullado. María había dejado toallas suaves, ropa cálida e incluso un plato de fruta fresca y pan caliente. Ahara comió lentamente, saboreando cada bocado. La primera comida real que había tenido en días. Por primera vez se sintió verdaderamente segura. Pero con la seguridad vinieron las preguntas. ¿Quién era este Marco? ¿Por qué la estaba ayudando? ¿Qué esperaría a cambio? Ella sabía que era mejor no confiar. La confianza llevaba al dolor, a la traición. Pero algo en Marco, la forma en que la había mirado, la inesperada dulzura en su toque, había traspasado sus defensas. Él era peligroso. Ella podía sentirlo. El mismo aire a su alrededor zumbaba con poder. Sin embargo, él había ofrecido amabilidad, un enigma imposible. Mientras Aga se quedaba dormida, arropada bajo suaves mantas, Marco todavía estaba en su estudio. Las imágenes de sus ojos aterrorizados, su cuerpo tembloroso se repetían en su mente. Él sabía que esto era más que un acto de caridad al azar. Esta chica era un espejo que reflejaba un pasado del que él pensó había escapado, un pasado donde él también había sido pequeño, vulnerable y solo. Su llegada no fue una coincidencia, fue un desafío que o lo rompería o finalmente, profundamente, lo haría completo. La tranquilidad de su fortaleza nunca sería la misma. Él sabía en el fondo que ella estaba aquí no solo para su propia supervivencia, sino para su redención. La luz de la mañana, suave y dubitativa, se filtraba a través de las pesadas cortinas. Ahara se movió lentamente de un sueño más profundo y pacífico que cualquiera que hubiera conocido en mucho tiempo. El olor a ropa limpia y algo ligeramente floral llenaba el aire. Por un momento olvidó la lluvia, el miedo, los fríos escalones. Luego todo volvió a estrellarse. Estaba en la opulenta casa de un extraño, una fortaleza de un hombre que apenas conocía. El pánico volvió a apretar su agarre. Un familiar e indeseado huésped. Pero el miedo era diferente ahora. No el terror crudo y gritón de la noche anterior, sino un bajo zumbido de ansiedad. Estaba caliente, alimentada, a salvo por ahora. María entró, llevando una bandeja cargada con el desayuno, café fresco, pasteles calientes y fruta. Era más comida de la que había visto en semanas. «Buenos días, querida. ¿Dormiste bien?» «Sí, gracias». María dejó la bandeja y se sentó en el borde de la cama. Su presencia irradiaba un calor maternal tranquilo. Ara sintió una extraña opresión en el pecho. No había sentido este tipo de cuidado silencioso en tanto tiempo. «Tómate tu tiempo, sin prisas. Marco quiere verte cuando estés lista». «¿Él quiere? ¿Qué quiere?» «Solo hablar para asegurarse de que estés bien». «Él es un buen hombre, Ara. No dejes que su cara seria te engañe». Ara comió lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos para prepararse para la conversación que venía. Marco. El nombre mismo se sentía pesado, poderoso. Él la había salvado, sí, pero ¿cuál era el precio? Terminó la comida, se vistió con la ropa limpia y suave que María le había proporcionado y encontró un espejo. Apenas se reconoció a sí misma. Las ojeras bajo sus ojos, la delgadez de sus mejillas. Parecía un fantasma. Siguiendo las instrucciones de María, Ara se encontró frente a una gran e imponente puerta de madera. Respiró hondo, reprimiendo la creciente marea de miedo. Esto era el momento de la verdad. Llamó suavemente. «Adelante». Abrió la puerta.
El estudio de Marco era aún más masivo de lo que recordaba. Él estaba sentado detrás de su escritorio, sin mirarla, sino a un expediente abierto frente a él. La habitación se sentía pesada con su presencia, un peso invisible en el aire. Él levantó la vista, sus ojos oscuros e intensos, encontrándose con los de ella. Ara, por favor, siéntate. Él hizo un gesto hacia una silla de cuero frente a él. Ara caminó lentamente, cuidadosamente, y se sentó. Se sintió pequeña, expuesta bajo su mirada inquebrantable. Él no parecía enojado o amenazante, pero había un poder tranquilo en él que la hizo temblar ligeramente. ¿Te sientes mejor? ¿Caliente? ¿María te dio todo lo que necesitabas? Sí. Gracias, señor Moretti, por todo. Marco, por favor. Y no me debes nada, todavía no. Las dos últimas palabras todavía no flotaron en el aire. Una promesa silenciosa o una amenaza velada. El estómago de Ara se revolvió. Él podría ser amable, pero seguía siendo un hombre de poder, y el poder siempre venía con expectativas. Necesito entender, Ara. ¿Por qué estabas en mis escalones? ¿Qué te pasó? Ella dudó. Contar su historia significaba revivirla. Significaba abrir viejas heridas, exponerse a más dolor. Pero algo en la mirada de Marco, una paciencia constante e inflexible, la impulsó. Ella pudo ver un parpadeo de algo en sus ojos, algo que le decía que no solo estaba curioso, sino que entendía. Mi familia se han ido. Mi padre, él, debía dinero a algunas personas muy malas. La expresión de Marco se endureció. Él conocía a la gente mala. Él era uno de ellos, dependiendo de a quién le preguntaras. Pero también sabía la diferencia entre negocios despiadados y crueldad sin sentido. La vulnerabilidad en su voz, el dolor brillando a través de sus ojos, agitó algo profundamente dentro de él. Su problema, su terrible carga, estaba comenzando a desenredarse, y él sabía con escalofriante certeza que estaba a punto de enredarse profundamente en él. Él la protegería sin importar el costo. Su fortaleza, su santuario, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Ara tomó una respiración temblorosa, las palabras saliendo ahora, una compuerta rota. Su padre, un carpintero de poca monta, se había enredado con un tiburón solitario. No el tipo de organización de Marco, sino un grupo mezquino y brutal conocido por romper huesos y espíritus. Cuando su padre no pudo pagar, vinieron por él. Y luego vinieron por su madre. Ara lo había presenciado todo. La violencia, el terror, la fría, insensible crueldad. Ellos se llevaron todo. Nuestro hogar, nuestras pertenencias. Mis padres simplemente desaparecieron. No sé si están vivos. No sé dónde están. Su voz se quebró. Las lágrimas finalmente corrieron por su rostro, pero no sollozó. Era un llanto silencioso, desesperado, nacido del agotamiento y la profunda pena. Los puños de Marco se apretaron bajo el escritorio. Sintió una familiar rabia ardiente, la insensatez de ello, la forma en que los inocentes eran aplastados bajo los talones de hombres despiadados. Él conocía esa sensación de impotencia, de ser impotente mientras aquellos a quienes amabas eran tomados. ¿Cuál era el nombre de este hombre? ¿El tiburón solitario? ¿Vincenzo? ¿Vincenzo? ¿El carnicero? Rossi. Todos en el distrito bajo lo conocen. Él gobierna con mano de hierro. Él cobra por dando ejemplos. Vincenzo Rossi. El nombre era familiar. Un jugador menor en el vientre de la ciudad, pero conocido por su particular marca de crueldad salvaje. Marco siempre lo había considerado por debajo de su aviso
una rata en las alcantarillas. Pero ahora esta rata había tocado algo precioso, algo puro, y lo había traído a su umbral. ¿Por qué mis escalones, Ara? ¿Por qué aquí? Yo no sé. Estuve corriendo por día, durmiendo en callejones. Escuché a la gente hablar de este lugar. Lo llamaban una fortaleza inquebrantable. No sabía quién eras. Solo pensé que quizás era el único lugar donde no me seguirían. El único lugar donde podría estar verdaderamente a salvo. Sus palabras golpearon a Marco con la fuerza de un golpe físico. Ella no había venido buscándolo a él, al poderoso Marco Moretti. Ella había venido buscando las paredes impenetrables de su cuartel general. Un refugio, cualquier refugio de la tormenta. Su creencia inocente en la seguridad de su brutal mundo, su esperanza desesperada resonó profundamente dentro de él. Tenías razón, estás a salvo aquí. Nadie te tocará mientras estés bajo mi techo. La promesa era absoluta, inflexible. Era la palabra de Marco Moretti, un voto que llevaba más peso que cualquier documento legal. Ara lo miró, verdaderamente viéndolo por primera vez, no solo como un poderoso e intimidante extraño, sino como un protector. Un destello de esperanza, brillante y frágil, se encendió dentro de ella. ¿Pero qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con Vincenzo? Él no solo me dejará ir, él quiere que yo pague la deuda de mi padre. Él dijo, él dijo que me pondría como ejemplo. La agitación en su voz, la nueva oleada de miedo era palpable. Su problema, lejos de resuelto, ahora tenía un nombre, una cara y una clara y aterradora amenaza. Marco sintió la familiar atracción de un desafío, un conflicto, pero esta vez no se trataba de poder o territorio, se trataba de justicia, se trataba de proteger a Ara. Vincenzo Rossi aprenderá una lección, una dolorosa, sobre a quién elige atormentar. Y tus padres los encontraremos si es que pueden ser encontrados. Ara jadeó, un pequeño sonido esperanzado. Él no solo le estaba ofreciendo refugio, le estaba ofreciendo venganza y quizás una oportunidad de reunir a su familia. Su fortaleza, su santuario, era ahora una promesa de retribución. Él sabía que esta decisión lo arrastraría a un conflicto desordenado y no rentable, uno que amenazaba su neutralidad cuidadosamente construida con las facciones más pequeñas. Pero mirando a Aara, viendo el destello de esperanza en sus ojos, él sabía que no tenía otra opción. Esto no se trataba solo de protegerla a ella. Se trataba de salvar una parte de sí mismo que pensó estaba largamente muerta. Este pacto silencioso formado en el corazón de su imperio forjará un vínculo inquebrantable, una historia de amor nacida de la tragedia y la resiliencia. Marco no perdió tiempo. Tan pronto como Ara dejó su estudio, la calma fachada se derritió, reemplazada por el comandante endurecido. Convocó a Antonio, sus ojos más fríos que el acero. Vincenzo Rossi había cometido un grave error. Había despertado a un gigante dormido. Encuentra a Vincenzo Rossi cada detalle, sus operaciones, sus hombres, sus debilidades. Quiero saber dónde duerme, dónde come, a quién ama. Y quiero saber todo sobre los padres de Ara, sus nombres, su último paradero conocido. Cada pista, no importa cuán pequeña. Muévete rápido y discretamente. Esto es personal. Se hará, jefe. En cuestión de horas, la vasta red de Marco fue activada. La información fluía, pedazos del pasado destrozado de Ara lentamente uniéndose. Marco se sumergió en los detalles, inmerso sobre informes, mapas y fotografías granuladas.
Sintió un impulso feroz, casi primal, de corregir este error, de proteger a esta frágil criatura que había tropezado en su brutal mundo. Esto no se trataba solo de pagar una deuda, se trataba de proteger la inocencia, algo en lo que no había pensado en décadas. Mientras tanto, Ahara lentamente comenzó a respirar de nuevo. Los días se convirtieron en una semana, luego dos. La fortaleza, una vez un lugar de intimidante grandeza, comenzó a sentirse segura. María era una presencia constante y reconfortante, una figura materna que Ahara no se había dado cuenta de que extrañaba desesperadamente. Ella leía en la biblioteca extensa, exploraba los tranquilos jardines cuidados, y lentamente, cuidadosamente, comenzó a sanar. Los moretones se desvanecieron, la delgadez retrocedió, y una chispa de vida regresó a sus ojos azules. Te ves mucho mejor, querida. Color en tus mejillas. Me siento mejor, María. Gracias por todo. Es extraño estar a salvo. María sonrió, una cálida sabiduría en sus ojos. Ella había visto las almas perdidas que a veces encontraban refugio dentro de estas paredes, pero nunca una como Ahara, nunca una que afectara a Marco tan profundamente. Marco a menudo se encontraba atraído a donde Ahara estaba, no para hablar, no siempre, a veces solo para observar, para verla leer o dibujar en un cuaderno que María le había dado, o simplemente sentarse a la luz del sol. Una gracia tranquila había reemplazado su terror anterior. Él vio la fuerza regresar, la resiliencia que la había traído a su puerta en primer lugar. Él vio una luchadora, no una víctima. ¿Estás cómoda aquí, Ahara? ¿Necesitas algo? Sí, Marco. Muy cómoda. Es más de lo que jamás hubiera podido soñar. Sus conversaciones aún eran tentativas, pero se volvieron más largas, más abiertas. Ahara le contó sobre su amor por el dibujo, sus sueños de abrir una pequeña floristería con su madre. Marco a su vez se encontró compartiendo pequeños, cuidadosamente elegidos detalles sobre su propio pasado. No los hechos brutales de su imperio, sino la sensación de ser un extraño, de luchar por la supervivencia. Él reveló una astilla del niño que una vez fue, el Marco vulnerable, una versión de sí mismo que pensó había enterrado para siempre. Ahara se dio cuenta de que él no era solo un hombre poderoso. Era un hombre complejo, cargado por su propio pasado, sus propias batallas. Las paredes a su alrededor no eran solo para protección, eran para aislamiento, y ella de alguna manera había encontrado una grieta en ellas. Este entendimiento tranquilo, esta vulnerabilidad compartida, comenzó a tejer un hilo delicado entre ellos, más fuerte que cualquier palabra. Era una conexión inusual construida sobre una empatía tácita, sobre una comprensión compartida del dolor y la pérdida. Pero incluso mientras Ahara encontraba paz, la sombra de Vincenzo Rossi se cernía. Los hombres de Marco trajeron noticias. Rossi estaba enfurecido por la desaparición de Ahara, buscándola con brutal intensidad, creyendo que ella ocultaba información sobre los supuestos activos ocultos de su padre. Y los padres de Ahara permanecieron esquivos, sin rastro firme encontrado. Marco sabía que la calma era temporal, la tormenta estaba llegando, y él, el rey de esta fortaleza, estaba listo para desatar su furia total, no por poder, sino por la chica que sin saberlo había empezado a sanar su alma. El camino hacia sus padres y su propia redención sería pavimentado con conflicto. La tormenta finalmente rompió. No solo la lluvia afuera, sino la que se gestaba bajo la superficie del imperio de Marco. La información confirmó que Vincenzo Rossi de hecho retenía a los padres de Ahara, no para saldar una deuda,
sino para explotar sus habilidades de carpintería para sus propias operaciones ilegales. Él había visto su talento y los apresó, forzándolos a la servidumbre, usando a Aara como cebo cuando intentaron resistir. Esta revelación encendió una fría furia en Marco. Esto ya no se trataba solo de protección, se trataba de rescate y justicia. El tiempo de Vincenzo Rossi ha terminado. Él tomó lo que no era suyo. Él responderá por ello. Antonio quiere un ataque quirúrgico. Saca a los padres de Aara ilesos. Rossi, él es mío. Marco orquestó la operación él mismo, meticulosamente, despiadadamente. Era una fuerza de la naturaleza cuando protegía lo que él reclamaba como suyo. Se movió con precisión, golpeando el corazón de la operación de Rossi, no por territorio, sino para desmantelar la crueldad que había destrozado la vida de Aara. Se aseguró de que la red de Rossi se desmoronara, su poder se disolviera y su reino de terror terminara decisivamente. La justicia en el mundo de Marco era rápida y absoluta. El día que los padres de Aara llegaron al cuartel general fue un momento que ella nunca olvidaría. Su madre y su padre parecían delgados y cansados, pero estaban vivos. La reunión fue llorosa, desbordante de alivio y el crudo, tácito dolor de su calvario. Aara se aferró a ellos, llorando lágrimas de alegría, su corazón finalmente comenzando a sanar una herida que pensó nunca se cerraría. Mamá, papá, están a salvo, están realmente a salvo, mi valiente chica, mi hermosa chica. Marco observó desde la distancia, una extraña calidez extendiéndose por su pecho. Él había visto sufrimiento, lo había causado, pero rara vez había presenciado una felicidad tan pura y sin adulterar. Él había orquestado esto. Él había reunido a esta familia. La sonrisa de Aara dirigida a él era una luz que nunca supo que necesitaba. Marco, no sé cómo agradecerte. Tú lo salvaste. Tú nos salvaste a todos nosotros. No necesitas agradecerme. Era lo correcto, pero fue más que correcto. Fue un punto de inflexión para él. Durante años, sus acciones fueron impulsadas por el poder, por la supervivencia. Pero por Aara, él había actuado por algo más, por protección, por un incipiente e innegable amor. Él vio el cambio en ella. La chica que llegó aterrorizada y rota ahora estaba de pie, alta, sus ojos brillando no con miedo, sino con fuerza y gratitud. Ella había encontrado su voz, su familia, y al hacerlo había sanado una parte de él que pensó estaba para siempre perdida. Nos has devuelto nuestras vidas. Me has dado una vida y algo más. Sus ojos azules, una vez llenos de terror, ahora contenían una confianza profunda e inquebrantable. Una ternura que derritió las últimas de sus paredes cuidadosamente construidas. Él vio su propio pasado en ella. El niño solitario que tuvo que luchar, pero también vio un futuro que nunca se atrevió a soñar. Un futuro donde su fortaleza no era solo un lugar de poder, sino un hogar, un lugar de amor. Viniste a mi umbral, Aara. Trajiste luz a los rincones más oscuros de mi mundo. Encontraste un camino hacia un corazón que pensé era de piedra. Mi vida estaba vacía antes de ti. En ese momento, el peso de su imperio, los peligros de su vida, se desvanecieron. Todo lo que importaba era Aara, la mujer que había transformado su mundo. Su coraje, su inocencia, su espíritu inquebrantable no solo habían salvado su propia vida, sino que le habían ofrecido una redención que nunca buscó. Un amor que nunca creyó merecer. Su fortaleza ya no era solo suya, era de ellos. Un santuario construido sobre la resiliencia.
Un amor forjado en los fuegos de la desesperación, floreciendo en un vínculo inquebrantable. Ara, una vez durmiendo en sus fríos e implacables escalones, ahora estaba verdaderamente en casa, para siempre entrelazada con el hombre que desafió todas las expectativas. Su llegada había destrozado sus defensas, pero al hacerlo había allanado el camino para un futuro lleno de profunda conexión, propósito y un intenso amor que sanó viejas heridas y prometió un nuevo comienzo. Y esa, mis amigos, es una historia de conexiones inesperadas y el poder de salvadores improbables. Qué increíble viaje y Marco emprendió. De una desesperada súplica de refugio a un vínculo inquebrantable forjado en el crisol de su peligroso mundo. Si esta historia de vulnerabilidad, protección y profunda transformación te conmovió, entonces ya sabes qué hacer. Dale al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para más historias que exploran las profundidades ocultas del corazón humano y los giros más dramáticos del destino. ¿Cuál fue el momento más sorprendente para ti en esta historia? ¿Fue el shock inicial de Marco al encontrar en sus escalones o la feroz lealtad que mostró al protegerla a ella y a su familia? Quizás fue el lento y hermoso desarrollo de su inesperada historia de amor. Déjamelo saber en los comentarios abajo. Tus pensamientos y teorías verdaderamente nos ayudan a construir esta increíble comunidad. Y no olvides tocar esa campana de notificación para que nunca te pierdas otro viaje a lo extraordinario. Tenemos tantas más historias de coraje, romance y redención para compartir contigo. Hasta la próxima. Mantente a salvo y sigue creyendo en el poder de